Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el teorema de la función inversa para funciones continuas y para funciones derivables. Para ello, necesito demostrar antes un resultado que caracteriza a las funciones inyectivas continuas. Vamos a demostrar que si tenemos una función continua definida en un intervalo, entonces el ser inyectiva es equivalente a ser estrictamente monótona. La prueba es demasiado técnica, hay unos truquitos algebraicos bastante intensos, pero bueno, vamos a hacer la demostración de ese resultado. Después vamos a enunciar el teorema de la función inversa para funciones continuas. Lo que dice básicamente, lo que responde ese teorema es la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones la inversa de una función continua es continua? Ajá. Y vamos a ver, bueno, las condiciones sobre las cuales se vale ese resultado. Y después de enunciarlo, no lo vamos a demostrar, eso se lo voy a dejar a los ayudantes. Después de enunciarlo, pasamos a demostrar el teorema de la clase de hoy, que es el teorema de la función inversa para funciones derivables, que dice, da condiciones bajo las cuales la inversa de una función derivable es también derivable. Y además nos da una fórmula para calcular la derivada de la función inversa. ¿Ok? Y con esa fórmula y con ese teorema, en general con ese teorema, vamos a calcular la derivada de la raíz enésima, que por cierto es la inversa de x a la n, la inversa de arcoseno, que es la inversa del seno, la inversa de arcocoseno, que es la inversa de coseno, etcétera. O sea, vamos a calcular la derivada de muchas funciones que son inversas de funciones que nosotros ya conocemos y ya trabajamos, ¿va? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer el día de hoy es demostrar este teorema. Teorema, ¿qué es lo que dice? Vamos a tomar J, subconjunto de R, un intervalo. Tómate un intervalo de cualquier tipo, cerrado, abierto, semiabierto, semicerrado, un rayo que va hacia infinito, un rayo que va hacia menos infinito, todos los reales. El punto es que J sea un intervalo, ¿ok? Sea F una función que va de J, subconjunto de R en R, una función continua. Le vamos a pedir continuidad en todo el intervalo J. Si F es inyectiva, entonces lo que dice este resultado es que F debe de ser estrictamente monótona. Y recuerden que ser estrictamente monótona significa que F es estrictamente creciente, o en su defecto, F es estrictamente decreciente. ¿Ok? Entonces vamos a probar que cuando tenemos continuidad, tenemos una función definida en un intervalo hacia los reales, la cual es continua en todo el intervalo, y además es inyectiva, bajo esas condiciones, esa función es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. Son las únicas dos opciones que va a tener esa función. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar la prueba. Vamos a demostrar que bajo estas condiciones la F debe ser estrictamente monótona. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar con la prueba. Bajo tantitito, ahí está. Y empezamos con la demostración. Vamos a suponer que F es continua e inyectiva. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la F es estrictamente monótona. Y entonces tenemos dos posibilidades. Tenemos que demostrar que la F es estrictamente creciente o demostrar que la F es estrictamente decreciente. Y aquí una pregunta que surge de manera muy natural es, pues, ¿qué vamos a demostrar? Si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿De qué va a depender eso? Ah, de lo siguiente. Fíjate lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tomarnos dos puntos auxiliares. Vamos a tomarnos un punto. Creo que alguien prendió su micrófono. No sé si querías decir algo. ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos dos puntos auxiliares. A0 y B0 en el intervalo J. Lo puse ahí, es un intervalo J, que es el dominio de la función. Puntos auxiliares, tales que vamos a tomarlos de tal forma que A0 sea menor estricto a B0.
¿ok? Y si A0 es menor a B0, ¿estamos de acuerdo que entonces son puntos distintos? Estamos de acuerdo. ¿Cómo es la función f? ¿Qué hipótesis cumple? Es inyectiva, ¿verdad? Entonces, por la inyectividad de f, ¿qué podemos asegurar? Como A0 es distinto de B0, ¿cómo debe ser f de A0? ¿Y cómo debe ser f de B0? Deben de ser distintos, porque la f por hipótesis, ¿cómo es? Es inyectiva, ¿verdad? Y entonces, por tricotomía, se tiene las siguientes dos posibilidades. Estos dos puntos son distintos. Entonces, tenemos estas dos posibilidades. F de A0 es menor estricto a F de B0, primer posibilidad, o F de B0 es menor a F de A0, ¿ok? Que es la segunda posibilidad. Existen esas dos posibilidades, ¿ok? Entonces, aquí la prueba se divide en dos casos. Tú tomaste dos puntos auxiliares, A0 y B0 en J. Seleccionaste dos puntitos distintos. Sin pérdida de general, suponemos que A0 es menor a B0. Tú sabes que existen estas dos posibilidades. Si suponemos, hay dos casos a considerar, si suponemos que se satisface este caso, si f de A0 es menor a f de B0, ¿qué creen que tengamos que demostrar? ¿Que la f es estrictamente creciente o que es estrictamente decreciente? Tendríamos que probar que f es estrictamente creciente, ¿verdad? Si suponemos que se satisface esta desigualdad, eso, ¿qué implica? Que si la f es estrictamente monótona, forzosamente va a tener que ser estrictamente creciente. Recuerden que las estrictamente crecientes satisfacen esto. Para cualesquiera puntos x, y en el dominio, si x es menor que y, entonces f de x es menor estricto a f de y. Esos satisfacen las estrictamente crecientes. Si tú ya sabes que hay dos puntos, A0 y B0, donde A0 es menor a B0, y sabes que se satisface esta desigualdad, ¿eso qué nos hace pensar? Eso nos hace pensar que la f debe de ser estrictamente creciente. Ajá. Si queremos probar que la f es estrictamente monótona y sabes que se satisface esto, entonces, ¿eso qué nos hace pensar? Pues que la f tiene que ser estrictamente creciente. Entonces, si suponemos este caso, si suponemos que pasa esta desigualdad, lo que vamos a probar es que la f es estrictamente creciente. Ahora, si consideramos que se satisface el caso 2, que f de B0 es menor a f de A0, lo que vamos a demostrar es que la f es estrictamente decreciente. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Sí está bien o hay dudas en el procedimiento que vamos a seguir para hacer la demostración? ¿Sí está claro o hay duditas? Todo bien. ¿Seguros? Bien, profe. Podemos hacer dos casos por definición de estrictamente monótona, ¿no? Que tenía que ser o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Estos dos casitos Ajá. surgen de que f de A0 es distinto de f de B0. Estos dos puntos son distintos. Entonces, por la tricotomía de R, pues hay dos posibilidades para esos dos puntos. O se da esta desigualdad, o se da esta desigualdad. Ajá. Entonces, tenemos dos casos. En el primer caso, estamos diciendo que f de A0 es menor a f de B0. ¿Qué pasa si suponemos el primer caso? Si suponemos el primer caso, lo que vamos a demostrar es que en este caso la f debe de ser estrictamente creciente. Y si suponemos el segundo caso, si f de B0 es menor a f de A0, lo que tenemos que demostrar es que la f es estrictamente decreciente. ¿Por qué? Porque acuérdate que las estrictamente crecientes lo que hacen es, la gráfica va subiendo, ¿no? Cada vez más y más y más. Tú ya sabes, si estamos en el caso 1, tú sabes que A0 es menor a B0. Si suponemos, en el caso 1, si estamos en el caso 1, estamos diciendo que f de A0 es menor a f de B0, en el caso 1.
como que qué se siente que va a ocurrir. Si quieres probar que la F es estrictamente monótona y sabes que hay dos puntitos, uno menor que el otro, y tal que pasa esta desigualdad, ¿qué se siente? Pues que la F debe de ser estrictamente creciente. Ahora, si suponemos que pasa esta desigualdad, o sea, si sucede el caso 2, perdón, si estamos en el caso 2, y tú sabes que en estos dos puntos, en A0 y B0, pasa la desigualdad del caso 2, entonces, ¿este cuál es? Este es A0, F de B0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar en ese caso? Que la F es estrictamente decreciente. Es imposible que podamos probar que F es estrictamente creciente. Eso no es posible probar. Ajá. Porque ve lo que está pasando. Un punto, todos dos puntos en el dominio, con uno menor que el otro, y la desigualdad se está invirtiendo. No puede ser, al aplicarle la F, la desigualdad se invierte. No puede ser estrictamente creciente. Lo que puede ser es estrictamente creciente y es lo que se va a probar en el caso 2. Por eso es que decimos que A0 y B0 son puntos en J auxiliares, porque tomamos esos puntos y en base a esos puntos decidimos qué es lo que vamos a probar. Si pasa lo del caso 1, entonces vamos a demostrar que la F es estrictamente creciente. Y si sucede el caso 2, entonces vamos a probar que la F es estrictamente decreciente. ¿Qué nos dice qué caso considerar? Bueno, más bien, hay que considerar los dos casos. Hay que abordar los dos casos y ver que en los dos casos, en uno la F es estrictamente creciente y en el otro se obtiene una estrictamente decreciente. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí está bien o hay dudas? Díganme, por favor. Sí, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Todos bien seguros? Va. Entonces, ¿qué tenemos? Pues vamos a considerar estos dos casos. Vamos a hacer uno, porque el otro caso se hace de manera muy, muy similar. Entonces vamos a considerar el caso uno. Vamos a suponer que f de A0 es menor a f de B0. Y lo que vamos a probar es que la f es estrictamente creciente. Pregunta, ¿cómo se prueba que una función es estrictamente creciente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tomamos dos puntos en J, fijos pero arbitrarios. Con la única condición de que tomamos dos puntos A1, B1, fijos pero arbitrarios, con la única condición de que A1 es menor estricto a B1. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que F de A1 es menor estricto a F de B1. Eso es lo que tenemos que demostrar, ¿verdad? ¿Sí? Bajo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construirnos dos funciones, y aquí viene la parte técnica. Vamos a construirnos dos funciones que nos van a ayudar a demostrar esta desigualdad. Este es nuestro objetivo, demostrar que f de A1 es menor a f de B1, porque con eso habremos probado que la f es estrictamente creciente. Ajá. Pero bueno, vamos a construir nuestras dos funciones. Definimos a phi, que va del intervalo cerrado 0,1 en los reales. ¿Qué es lo que hace? Que a cada punto t lo va a mandar a A0 por 1 menos t más t veces A1. Y Profe, ¿qué es T? t es la variable. Ok. Y definimos la función. Sí, es como si aquí le pusiera x, por ejemplo. Solo que ahorita opté por poner la letra t. Igual aquí puedo poner h, k, w. Es mi variable. Tomo un punto del dominio y lo que voy a hacer es asignarle a 0 por 1 menos t más t veces a 1. Igual puedo haber puesto aquí x y decir que a cada x lo mando a 0 por 1 menos x más x veces a 1. ¿Sí? ¿Sí está bien? Bueno, y Sí, pues, definimos, profe. ok, y definimos a psi como la función que va del intervalo cerrado 0,1 a los reales, tal que a cada punto t del dominio lo mandamos a b0 por 1 menos t más t veces b1. ¿Ok? Entonces definimos esas dos funciones, ya sabemos quién es A0, ya sabemos quién es B0, son los puntos auxiliares que Profe, tomamos disculpe, ¿qué letra aquí arriba. es esa? Perdón, no te escuché. ¿Qué letra es esa? La que está al principio, donde dice SEA. Esta es una phi, Ah, ok, gracias. phi. Bueno, se escribe así, pi. Ajá. Y esta es una psi.
¿va? Gracias. No, ¿de qué? Entonces, tenemos la función phi, ¿Cuál es su tenemos regla de correspondencia? A0 por 1 menos t más t veces A1. exactamente. Ok. Es la regla de correspondencia. Cada punto t lo mandamos, la phi, su regla de correspondencia lo que hace es que cada punto t del dominio lo manda a este valor. Es la regla de correspondencia. Y lo mismo con la psi. A cada punto t del dominio lo mandamos a este valor. ¿Ok? Ahora, definimos esas dos funciones. Vamos a estudiarlas tantito. Vamos a deducir algunas propiedades de esas dos funciones. Primero, ¿estamos de acuerdo que esas dos funciones son continuas? Sí, son continuas porque ocurre que son polinomios. ¿Estamos de acuerdo que aquí está la variable multiplicada por una constante más la variable multiplicada por la constante menos 1 y otras constantes? Eso es un polinomio. Ajá, no puse la X, no importa, no importa qué variable, qué letra use para denotar a la variable, puedo poner T, X, W, H. En este caso opté por poner la T, pero esto es un polinomio simplemente. De hecho, esta regla de correspondencia la podríamos escribir de esta forma. ¿Están de acuerdo que eso es igual a A0 menos A0T más T por A1? Ahí lo que hice fue distribuir el A0. Ajá. Y ahora, factoricemos las T's en el último sumando. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando A0 más T veces A1 menos A0. Y ahora sí ocurre lo que les comentaba. Eso es un polinomio. ¿Por qué? Porque aquí está un término constante más la variable elevada a la potencia 1 multiplicada por esta constante. Eso es un polinomio de grado 1. Ajá, resulta ser un polinomio de grado 1. Alguien me pregunta que si todo polinomio es continuo. Así es. En cálculo 1 se demuestra que los polinomios del grado que tú quieras siempre van a ser funciones continuas. Nosotros lo probamos, de hecho. Probamos que cualquier polinomio siempre va a ser una función continua. Ya se demostró en cálculo 1 eso. Ajá. Y esta función pues pasa lo mismo, ¿no? Es el mismo argumento. Lo único que está cambiando aquí son estos coeficientes. Pero la idea, lo que dijimos aquí, aplica para la función psi. Ambos son polinomios de grado 1. Por lo tanto, son funciones continuas en el intervalo 0,1. Ahora, segunda observación. Fíjense, ¿cuánto vale phi de 0? Phi de 0 es A0. Phi de 1 es A1. Psi de 0 es B0 y psi de 1 es B1. ¿Cómo logro deducir eso? Pues simplemente evaluando. Fíjense, por ejemplo, phi de 0. ¿Cuánto vale phi de 0? Evaluamos. Esto es A0 multiplicado por 1 menos 0 más 0 veces A1. ¿Cuánto nos va a dar eso? Pues eso es A0 por 1 más 0 por A1, que esto se nos cancela, este término, y nos termina quedando únicamente A0. Perfecto. Entonces, phi de 0 es A0. Y así vamos deduciendo los valores que les puse aquí. Phi de 0 es A0. Phi de 1 es A1. Psi de 0 es B0 y psi de 1 es B1. ¿Cómo lo obtenemos? Pues simplemente evaluando. ¿Ok? Bueno, sería la cuarta observación. Bajo. Estas funciones, la phi y la psi, satisfacen lo siguiente. Para cada punto t del intervalo cerrado 0,1, phi de t es menor estricto a psi de t. Vamos a probar eso. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a probar eso por casos. Tomamos un punto t en el intervalo cerrado 0,1 arbitrario, lo tomamos de manera arbitraria y tenemos tres posibilidades. Que el punto t que nos tomamos en el 0,1 esté en el interior, o sea, sea un punto del abierto 0,1. La otra posibilidad es que el punto t que nos tomemos sea 0. Y la otra posibilidad que tenemos es que el punto t sea el punto 1. Esas son las posibilidades que tenemos.
¿Ok? Y en esos tres casos se va a dividir la prueba. ¿Ok? Déjame ver. Alguien me pregunta algo. Esa afirmación, ¿cómo se dedujo, prof? ¿Cuál? ¿Esto? Eso que acabo de marcar. Eso todavía no lo deduzco. Es lo que estoy haciendo en este momento. Lo estoy deduciendo. Apenas vamos a empezar la prueba. Aquí está. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la prueba. Lo que les decía, vamos a dividir esta prueba por casos. Tenemos que tomar un t arbitrario en el intervalo 0,1 y demostrar que phi de t es menor que psi de t. ¿Cómo lo hacemos? Considerando tres casos. El caso en que t es igual a 0, el caso en que t es igual a 1 y el caso en que t es mayor a 0 y menor que 1. ¿Va? Entonces, fíjense que en los tres casos se va a dar esta desigualdad. Ahí va la prueba. Demostración por casos. Va. Primer caso. ¿Qué pasa si t está en el intervalo abierto 0,1? Bueno, si está en el abierto 0,1, por definición, eso significa que t debe ser mayor a 0 y menor que 1, ¿verdad? Y si sumamos y si multiplicamos un menos 1 en ambos lados de la desigualdad, ¿qué ocurre? La desigualdad se va a invertir. Cuando multiplicas un número menor que 0 en una desigualdad, ¿qué pasa? La desigualdad se invierte, ¿verdad? Entonces, multiplicamos ese menos y nos queda que menos 1 es menor a menos t y menor a 0. Sumamos una unidad en todas las desigualdades y ¿qué nos termina quedando? Que 0 es menor a 1 menos t y menor a 1, ¿ok? Y entonces de aquí ya deducimos dos cositas importantes. La primera es que la t está entre 0 y 1 y que 1 menos t también está entre 0 y 1. Por otra parte, ahorita lo vamos a ocupar eso. Por otra parte, como A0 es menor a B0 y A1 es menor que B1, de esas dos desigualdades estamos de acuerdo que satisfacen, que A0 es menor a B0 y A1 es menor a B1. Así tomamos los números, ¿no? El A0, B0, A1, B1. Recuerden que cuando definimos A0 y B0, les exigimos que cumplieran esta desigualdad. A0 sea menor a B0. Y A1 y B1 que satisfacen. A1 es menor estricto a B1. Ajá. Entonces, nosotros ya sabemos que A0 es menor a B0, que A1 es menor a B1, y ahora tenemos, y con eso tenemos lo siguiente, fíjate. A0 es menor a B0. Si yo le multiplico 1 menos t en ambos lados de la desigualdad, ¿qué va a pasar? La desigualdad se va a preservar y nos termina quedando esto de aquí. Ajá. Multiplicamos 1 menos t en ambos lados de la desigualdad, de A0 menor a B0, y nos termina quedando esto. Se preserva la desigualdad porque 1 menos t ya vimos que es mayor que 0. Ahora, si multiplico t en esta desigualdad que estoy marcando, pues también la desigualdad se va a preservar y nos va a quedar que A1 por t es menor a B1 por t. Entonces obtenemos estas dos desigualdades. Esta y esta de aquí. Sumamos ambas desigualdades. ¿Y a qué nos referimos con sumar ambas desigualdades? Que sumamos esto con esto. Sumamos lo rojo, lo que está marcado de rojo con lo que está marcado de rojo en la otra desigualdad. Y sumamos lo que está marcado de verde con lo que está marcado de verde en la otra desigualdad. ¿Y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que A0 por 1 menos t más A1 por t es menor estricto a B0 por 1 menos t más B1 por t. Pero nota lo siguiente, A0 por 1 menos t más A1 por t es phi de t y B0 por 1 menos t más B1 por t es la función psi de t. Entonces, ¿qué es lo que hemos mostrado? Que en el caso en que la t está en el intervalo abierto 0,1, se satisface que phi de t es menor estricto a psi de t. Ahí está. Primer caso. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? ¿Todo bien, seguros? Fue mera algebrita. Cosas de desigualdades y nada más. Pero díganme sus dudas, por favor. ¿No? ¿Seguros? Va. Ok, perfecto. Caso 2. El caso 1 era el más interesante.
Tomamos un punto T en el intervalo abierto 0,1. Ahora, ¿qué pasa si la T es igual a 0? ¿Qué pasa si T fuera igual a 0? Bueno, si T es igual a 0, ¿cuánto vale phi de 0? Ya lo calculamos, ¿verdad? Lo calculamos acá arriba. Phi de 0 vale a 0. ¿Cuánto vale psi de 0? También se supone ya lo habíamos calculado y vale B0. Pregunta, ¿cómo es A0 comparado con B0? A0 es menor a B0 porque así nos tomamos esos puntos. Y entonces, ¿qué deducimos de aquí? Pues de esto se deduce que phi de 0 es menor estricto a psi de 0. ¿Ok? En el caso en que T es igual a 0, también se satisface esta desigualdad. ¿Qué caso falta? Ya tomamos T en el intervalo abierto 0,1. Ya vimos el caso en que T es igual a 0. ¿Qué otro caso nos falta? Pues cuando T es igual a 1. El caso en que T es igual a 1 es similar. Tomamos phi de 1. ¿Cuánto vale phi de 1? Otra vez ya lo habíamos calculado. Phi de 1 vale A1. Ajá. Y psi de 1 vale B1. Entonces, tenemos que phi de 1 es A1. Psi de 1 es B1. ¿Cómo se compara A1 con B1? A1 es menor que B1. ¿Por qué? Porque así tomamos esos puntos. A1 y B1 son puntos en J, fijos pero arbitrarios, con la propiedad de que A1 es menor a B1. Así se tomaron, ¿sí? Entonces, ¿qué deducimos? Pues que phi de 1 es menor a psi de 1. Sea cual sea el caso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos concluir? Que para cualquier T en el intervalo cerrado 0,1, phi de T es menor a psi de T. ¿Ok? Y ahí acaba la prueba de, bueno, y con eso queda el mini estudio que hicimos de estas funciones. De la función phi y la función psi. Con estas propiedades es más que suficiente para lograr nuestro objetivo. No se pierdan en el objetivo. El objetivo es probar, fíjense, el objetivo, recuerden, es demostrar que la f es estrictamente creciente. Ese es nuestro objetivo. Pero para lograr ese objetivo, necesitamos construir estas dos funciones auxiliares. ¿Sí? Bueno, bajo. Y ahora viene otro paso muy truculento, la verdad, muy algebraico, pero que nos va a ayudar ya a concluir. Fíjense, vamos a definir esta función h, que va del intervalo cerrado 0,1 a los reales. ¿Qué hace esa función? ¿Cuál es su regla de correspondencia? La regla de correspondencia es la siguiente. A cada punto t lo vamos a mandar a psi compuesta con f de t menos phi compuesta con f de t. Y aquí yo puse claramente la h es continua. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que esa h es continua? Porque psi es continua, f es continua, composición de continuas es continua. Mismo argumento para phi compuesta con f. Phi es continua, f es continua, composición de continuas es continua. Resta de continuas es continua. Por lo tanto, esta función, la h, resulta ser continua. Y es justo lo que estoy diciendo aquí. La h es continua por ser resta y composición de funciones continuas. Entonces, esta función que se ve muy rara, esa función sabemos que es continua por ser resta y composición de continuas. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la siguiente afirmación. Fíjense, ¿quién es f? Alguien pregunta quién es f. F es la función que queremos demostrar que es estrictamente creciente. Es la función que definimos aquí arriba. Es la del teorema. F es una función que es continua e inyectiva y está definida en el intervalo J. ¿Ok? Y lo que tenemos, nuestro objetivo real es demostrar que la F es estrictamente monótona. Pero para lograr eso, estamos construyendo un montón de funciones auxiliares. Ya definimos estas funciones phi y psi. Definimos ahorita esta función h, que queda en términos de la phi, la psi y la función f, que queremos demostrar que es estrictamente creciente. Y ahora lo que vamos a hacer en lo que sigue
es probar que esta función auxiliar h satisface esto. Ajá, que para todo t en el intervalo 0,1, h de t es distinto de 0. Y va la prueba. La prueba va a ser por contradicción. O sea, lo que vamos a hacer a continuación es demostrar que esta función h nunca se va a anular. Para todo punto de su dominio, h de t siempre va a ser distinto de 0. Es lo que vamos a ver. ¿Cómo? Por contradicción. Supongamos lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Pues suponer que existe un punto t0 en el intervalo cerrado 0,1 con la propiedad de que h de t0 es igual a 0. Supongamos que en un punto se anula la función h. ¿Eso qué implica? Bueno, eso significa, por la definición de h, significa que psi compuesta con f evaluada en t0 es menos phi compuesta con f evaluada en t0, esa resta debe ser igual a 0. Sí, ¿verdad? Porque recuerden que esa resta es la función h de t0. Aquí está la definición de h. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que esta resta sea igual a 0? Pues que este término y este otro término son iguales, ¿verdad? Simplemente pasamos a este término del otro lado sumando y nos termina quedando que psi compuesta con f evaluada en t0 es igual a phi compuesta con f evaluada en t0. Dicho de otra forma, f evaluada en psi de t0 es igual a f evaluada en phi de t0. Y aquí, recordatorio, la f, ¿qué hipótesis cumple? Es inyectiva, ¿verdad? Y si una función es inyectiva, satisface esto. Si f de x es igual a f de y, entonces, ¿cómo debe ser x y cómo debe ser y? Iguales, ¿verdad? Si tienes una función inyectiva y f de x es igual a f de y, entonces x debe ser igual a y. Fíjate, aquí tienes que f evaluada en este punto es igual a f evaluada en este otro punto. Al ser f inyectiva, ¿qué se sigue? Pues que esos dos puntos deben de ser iguales. Psi de t0 debe ser igual a phi de t0, pero eso está mal. Ya llegamos a una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué eso es una contradicción? Porque recuerden que arriba, aquí, cuando estudiamos a las funciones phi y psi, demostramos que en cada punto del intervalo 0,1, phi de t es menor estricto a psi de t. Demostramos que siempre se da esta desigualdad. Estricta, es estricta. ¿Y a qué terminamos llegando aquí? A que en un punto son iguales. Contradicción, porque en cualquier punto t se satisface esta desigualdad. Ahí está la contradicción. Y por lo tanto, ¿qué podemos concluir? ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que existe un punto en el 0,1 donde la h se anula. Y entonces la conclusión es que para todo t del intervalo cerrado 0,1, h de t es distinto de 0. Ajá, ya concluimos con esto, que para cada t en el intervalo cerrado 0,1, h de t es distinto de 0. Perfecto. Nuestra función auxiliar h cumple esta propiedad. Ajá. Ahora, lo que viene es un argumento de continuidad. Vamos a aplicar teorema del valor intermedio de continuidad. Fíjense, ahorita explico por qué aquí en el fondo está el teorema del valor intermedio de continuidad, en lo que voy a decir a continuación. Fíjense, por continuidad se tiene lo siguiente. Para todo t en el 0,1, h de t es mayor que 0, o para todo t en el intervalo 0,1, h de t es menor estricto que 0. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué ya sabemos que la h es distinta de 0 en todos sus puntos? Pero ¿por qué h tiene que ser mayor que 0 en todos los puntos del 0,1 o h debe ser menor que 0 en todos los puntos del 0,1? ¿Por qué no puede ocurrir que en un punto t1 h de t1 sea menor que 0 y en un punto t2 h de t sea mayor que 0? ¿Por qué eso no puede ocurrir?
Que en un punto tome asignatura negativa y en un punto tenga asignatura positiva. Por teorema del valor intermedio, porque si pasara eso, por teorema del valor intermedio de continuidad, podemos garantizar la existencia de un punto psi que está entre T1 y T2. Vamos a suponer que T1 es menor que T2, tal que H de psi es igual a 0. ¿Pero qué acabamos de probar? Que la H no se anula. Ajá. Entonces, esto no puede pasar. La H es distinta de 0 en todos sus puntos, pero debe ser de la misma asignatura. O H es mayor que 0 en todos sus puntos, o H es menor estricta que 0 en todos sus puntos. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? ¿Y qué nos garantiza eso? El teorema del valor intermedio de continuidad. ¿Sí? ¿Seguros? ¿No hay dudas? En general, toda la prueba, ¿cómo van? ¿Bien? Es muy algebraica y es muy truculenta, es un hecho. No hay cero análisis geométrico, efectivamente. Pero es que así es esta demostración. ¿Va? ¿Sí? Bueno, ahora, entonces tenemos estas dos posibilidades para la H. La H de T es mayor que 0 en todos los puntos del 0,1 o la H es menor que 0 en todos los puntos del 0,1. Ajá, a fuerzas. O pasa uno o pasa la otra condición. Nota esto. Por otra parte, notemos lo siguiente. Vamos a evaluar en 0 a la función h. ¿Cuánto vale h de 0? Pues por definición de h, esto es psi compuesta con f en 0 menos phi compuesta con f en 0, ¿verdad? ¿Eso a qué es igual? Vi el chat, ahorita lo checo. Esto es f de psi de 0 menos f de phi de 0. Ajá. Pero ¿cuánto vale psi de 0? Psi de 0 es B0. ¿Cuánto vale phi de 0? Es A0. Entonces, esto, ¿a qué es igual? Eso es igual a f de B0 menos f de A0. Pregunta, ¿cómo se relacionaban A0 y B0? ¿Cómo se relaciona f de A0 con f de B0? F de A0 Que A0 tiene que ser menor. Es mayor es B0 menor que A0. escrito a f de B0. Exactamente, lo que dijeron ahorita todos es correcto. Estamos en el caso 1, recuérdenlo. Voy a subir, y recuerdo lo del chadeo, ahorita lo checo. F de A0 es menor estricto a f de B0. Ajá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué caso se va a dar? ¿Este o este de aquí? Pues se va a dar el primer caso, porque acabamos de mostrar que hay un punto, hasta ver el 0, donde h de 0 es mayor que 0. De todo este argumento, se concluye que h de 0 es mayor que 0. Entonces, es imposible que se dé este caso. Este no, tache. Este no va a pasar. El caso que sí va a ocurrir es este. ¿Sí? Ese es el caso que sí va a ocurrir. ¿Va? Ahora sí voy a checar el chat porque creo que me escribieron algunas cosas. Alguien me pregunta por qué dejaría de ser continua y otra persona me pregunta ¿cómo era lo del teorema del valor intermedio de continuidad? Bueno, respondiendo a la primera pregunta de por qué dejaría de ser continua, supongo que te refieres a la h, no es tanto que la h deje de ser continua. Sí. Sí, maestro. Ok, perfecto. A ver, se me fue creo que el internet. Déjenme volver a compartir pantalla y continuamos con esto. De hecho, creo que no se ha detenido la grabación, ¿verdad? No, ahí está. A ver. Ya está, creo que ya quedó. Entonces, sí, no, sí, creo que sigue grabando, sí, está grabando.
Entonces tenemos estas dos preguntas, ¿no? De por qué H deja de ser continua. No es que deje de ser continua, más bien lo que dije es que la H satisface esto. La H no se anula. Ajá. La H no se anula. Y después les dije, la H tiene que ser de signatura positiva o debe ser de signatura negativa únicamente. Porque si tomara las dos signaturas, si existiera un punto T1 y un punto T2 en el 0,1, tal que H de T1 es menor a 0 y H de T2 es mayor que 0, entonces por teorema del valor intermedio debe haber un punto donde la función H se anule. Ajá. Eso afirma el teorema del valor intermedio. A lo mejor vale la pena escribirlo. Entonces voy a recordar el teorema del valor intermedio lo más formal posible, bueno, de manera formal. Y ahí va, voy a escribirlo. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio? Teorema del valor intermedio. Vamos a tomar una función f definida en un intervalo a, b hacia los reales. Vamos a suponer que esta función es continua en todo el intervalo a, b. Y vamos a suponer que f de a es menor a f de b o que f de b es menor a f de a. O sea, f de a es distinto de f de b. Eso es lo que en el fondo estamos suponiendo. F de a es distinto de f de b. Entonces, por tricotomía tienes dos posibilidades. O f de a es menor estricto a f de b o f de b es menor estricto a f de a. Tómate un punto intermedio. Sea eta. Esa es la letra eta, según yo. Bueno, así me queda a mí. Pero bueno, esa es una letra del alfabeto griego. Sea eta un punto, o sea, un número real, entre f de a y f de b. Lo que afirma el teorema del valor intermedio de continuidad es que debe de existir un punto psi en el intervalo abierto a, b, tal que f de psi es igual a eta. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio de continuidad. Y creo que aquí me cabe un mini dibujo, así que voy a hacer el mini dibujo. Fíjense, la situación es más o menos la siguiente. Aquí tenemos a nuestro intervalo cerrado a, b. Sabemos que f de a es distinto a f de b. Tenemos dos posibilidades, f de a menor a f de b o f de b menor a f de a. Voy a dibujar, es un dibujo esto, solo ilustra, no es el caso general. Entonces voy a pensar que la gráfica se ve de esta manera. Ahí está, ¿no? F de a mayor a f de b. Estoy pensando que en el dibujo se satisface este caso, ¿ok? Entonces, quitar esto, ahí está. Tomas un punto, aquí está f de a, y aquí se encuentra f de b, ¿sí? Tómate un punto eta entre f de a y f de b. Sería este puntito de aquí. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos garantiza el teorema del valor intermedio? Pues que hay un punto del dominio, que calculándole, sería hay un punto psi, tal que al aplicarle la función, le va a pegar a este valor eta. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio de continuidad y es el teorema que estamos usando para garantizar que esta función h tiene que ser mayor en todos sus puntos o menor que 0 en todos sus puntos. Porque si tomara signaturas distintas en puntos distintos, podemos aplicar el teorema del valor intermedio. Digamos que en HT1 fuera menor que 0 y en HT2 fuera mayor que 0, podríamos aplicar teorema del valor intermedio para concluir que hay un punto psi en el dominio tal que h de psi se anula. Pero se supone la h no se anula, lo probamos. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿O hay dudas todavía? Díganme todas sus dudas, por favor. Si hay dudas, díganme. Sí, ¿No? profe, bueno, yo solo tengo una duda, o sea, sí entiendo la prueba, pero lo que no me queda muy claro es el propósito de esto de h de distinto de 0. O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Eso es, digamos, a cierto punto normal, porque como les dije, esta prueba es demasiado técnica.
Fíjate lo que hemos hecho. Voy a hacer un pequeño resumen. Y ahorita repito esto que acabo de decir. Fíjate, nuestro objetivo es demostrar que continuidad, tienes una continua e inyectiva, entonces la F debe ser estrictamente monótona. Dos posibilidades, ¿es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente? ¿Cómo decidimos qué probar? Si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. El truco que hicimos fue este. Tomaste dos puntos auxiliares, A0, B0, con A0 menor a B0. Por la inyectividad de F, estos puntos son distintos. Y entonces por tricotomía tenemos este caso, F de A0 menor a F de B0, o este otro caso, F de B0 menor a F de A0. Optamos por resolver el caso 1. El caso 2 les dije que se hace de manera similar y va a quedar como un ejercicio. Entonces supusimos que F de A0 es menor a F de B0. Ese caso, ¿qué nos dice? En el fondo, ¿qué nos está diciendo? Si quieres probar que F es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, pero tú ya sabes que hay dos puntos muy particulares, A0 y B0, donde AC es menor a B0, y satisface esa desigualdad, ya está. En el fondo, ¿qué es lo que vas a tener que probar? Pues que la F realmente es estrictamente creciente. Entonces, nuestro objetivo es probar que la F es estrictamente creciente. Después, ¿qué hicimos? Pues nos recordamos la definición de ser estrictamente creciente. Tomamos dos puntos en J, A1, B1, fijos pero arbitrarios, con A1 menor a B1, y vamos a demostrar que F de A1 es menor estricto a F de B1. Hasta ahí la prueba de lo más normalita. Hasta ahí, hasta ese punto es normal lo que se está haciendo. ¿Quieres probar que es estrictamente creciente? Pues tomas dos puntos, uno menor que el otro, y hay que demostrar esto. Pero en esta parte de la prueba yo les dije, aquí vienen unas partes muy, muy técnicas, muy truculentas, demasiado algebraicas, y empezamos esta parte algebraica construyéndonos estas funciones phi y psi. Deducimos algunas propiedades de estas funciones. Después, en términos de phi y psi, definimos esta función h. ¿Qué probamos de esta función h? Que no se anula y que debe ser de signatura positiva o signatura negativa. Y nos dimos cuenta que en un punto la h tiene signatura positiva. Entonces, esto no puede pasar. Tache, esto no. Lo que debe ocurrir es esto de aquí. Entonces, la h debe ser mayor que 0 en todos sus puntos. Y hasta ahí vamos. ¿Qué onda con nuestra f que queremos probar que es estrictamente creciente? Aguantemos tantito. Todo esto se está haciendo para concluir que la f es estrictamente creciente. Demasiado truculento, efectivamente, pero es la prueba más, digamos, sensata de este resultado. Muy algebraica, efectivamente, pero estamos haciendo todo esto está haciendo para probar que la f realmente es estrictamente creciente. Y ahorita justo lo que sigue es concluir que esto es lo que queríamos probar, que f de A1 es menor a f de B1. Es lo que sigue, es lo que vamos a concluir a continuación. Todas estas funciones que hemos construido, todos estos argumentos, es para concluir que f es estrictamente creciente. ¿Sí se Maestro, entiende? ¿Sí está bien? Mande, ¿qué pasó? ¿podría regresarle a la parte del valor intermedio? Es que Ah, hay letras que no entiendo. Por ejemplo, sea, ¿ese es un 2? ¿cuál? Ese Esta es la mero. letra eta. Ah, supongo que serviría cualquier letra, ¿no? Cualquier letra funciona, ajá. Ok. Y un punto entre F de A, ese es una A, ¿no? FDA y Entonces, ok. Y entonces existe, no sé qué es, tampoco. sí, la letra psi. Ok. Y es igual a delta. Ok, sí, vale. Gracias, maestro. No, ¿de qué? Y alguien me preguntó que si podría repetir eso último, por favor. Ya desde hace rato me preguntó. ¿A qué te referías? No sé, ya no me acuerdo. Entonces, ¿me puedes repetir, a qué te refieres con eso último? ¿Ya no? Ah, ok, va. Ok, muy bien. Entonces, vamos a concluir. ¿Para qué eran las funciones? Sí, perdón. Son funciones auxiliares que nos van a permitir concluir que la f es estrictamente creciente. La función phi, la función psi y la función h que hemos definido son funciones auxiliares
que nos van a permitir concluir que la f es estrictamente creciente. La h, de hecho, noten que involucra las tres funciones, a la phi, a la psi y a la función f. Relaciona a las tres funciones que estamos usando, la función phi, la función psi y la función f, mediante composiciones y restas, ¿va? Entonces, ahorita van a ver cómo con esa función vamos a poder concluir. Fíjense. Ya sabemos que para todo t en el 0,1, h de t es mayor que 0. ¿Ok? En particular, toma t igual a 1. ¿Qué pasa si t es igual a 1? ¿Cuánto vale h de 1? H de 1 tiene que ser mayor que 0. Sin importar quién sea la t en el 0,1, h de t debe ser mayor que 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale h de 1? Por la definición de h, esto es psi compuesta con f evaluada en 1, menos phi compuesta con f evaluada en 1, ¿verdad? Esto es lo mismo que f de psi de 1 menos f de phi de 1. ¿Cuánto vale psi de 1? B1. ¿Cuánto vale phi de 1? Vale A1. Eso lo probamos cuando, bueno, lo comentamos cuando estudiamos a las funciones phi y psi. Ajá. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que esto es igual a f de 1, B1, menos f de A1. ¿Ok? Entonces, ¿qué se concluye? Pues que f de B1 menos f de A1 es mayor que 0. O dicho de otra forma, f de A1 es menor estricto a f de B1. ¿Y luego qué? Pues yo le digo que con eso ya terminamos la prueba. Fíjate lo que hicimos. Fíjate, voy a subir. Queríamos probar que la f es estrictamente creciente, ¿verdad? Entonces tomamos dos puntos en J, A1 y B1, fijos pero arbitrarios, con A1 y menor a B1. ¿Qué queríamos demostrar? Que f de A1 es menor estricto a f de B1. Después de construir todas estas funciones auxiliares y ayudarnos de estas, concluimos que f de A1 efectivamente es menor estricto a f de B1. Ajá, como les dije, A1 y B1 se tomaron de forma fija pero arbitraria en J con la propiedad de que A1 es menor estricto a B1. ¿Qué se concluye? Pues que la f es estrictamente creciente. Y ahí se acaba la demostración. Ajá, ya probamos que la f es estrictamente creciente. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay dudas? Solo una duda, profesor. Aquí en esta hoja donde dice que h de 0 es mayor que 0 es por lo que dijo de que h de t siempre es mayor que 0, ¿verdad? Ah, no, ahí, aquí, Ajá, ahí, se sí, ahí. dedujo de este argumento. Acuérdate, mira, todavía en esta parte, todavía hasta aquí, no sabíamos si era la función h toda positiva o toda negativa. Ahí todavía no sabíamos. Lo que hicimos fue hacer lo siguiente. Tomamos un punto muy particular del intervalo 0,1, que fue 0. Evaluamos h de 0. Nos dimos cuenta que h de 0 es f de B0 menos f de A0. Pero esta diferencia sabemos que es mayor que 0 porque estamos abordando el caso 1. Recuerda que el caso 1 es el caso en que, voy a subir tantito, en que f de A0 es menor estricto a f de B0. Ajá. Y esto es lo mismo a que f de B0 menos f de A0 es mayor que 0, es equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que de que estamos en este caso, concluimos que h de 0 es mayor que 0. Y de ahí deducimos lo siguiente, fíjate, de ese argumento, ¿qué deducimos? Que esto no se puede, que se marque, ajá, ahora sí. Esto que estoy marcando no se va a cumplir. Eso no va a pasar, lo que marqué ahorita. Porque se supone en todo, esto que es lo que nos dicen, en todos los puntos del 0, 1, la h es menor que 0. Sí, pero acabas de encontrar un punto donde la h es mayor que 0. Entonces, esto no ocurre. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Que en todos los puntos del 0,1, h de t es mayor que 0. Entonces, de este argumento, deducimos que en todos los puntos del 0,1, h de t es mayor que 0. Ajá. Bajo
Y de ahí tomamos en particular t igual a 1 para deducir que f de A1 es menor estricto a f de B1. Y ya concluir. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien? ¿Quién me preguntó eso? ¿Está bien? ¿O sigue habiendo Sí, dudas? sí, ya me quedó claro. Sí, ya vi dónde está la igualdad y de dónde sale eso. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Y bueno, hay otro caso a considerar, ¿verdad? Todavía falta el caso en que supongamos que f de A0 es mayor a f de B0. Y concluir, o sea, en este caso, habría que concluir que la f es estrictamente decreciente. ¿Ah? Pero ese caso ustedes hagan, se queda como un ejercicio, es similar, el procedimiento es similar y se va a dejar como un ejercicio. De hecho, ¿hasta qué punto cambia la prueba? Todo esto, o sea, para el caso 2, se hace esto, lo mismo hasta aquí. Así que la H la defines de la misma forma. Deduces lo mismo para la H. O sea, no cambia absolutamente nada. Hasta ahí. Aquí es donde sí cambian las cosas. Si estás en el caso 2, ¿cuánto vale f de B0 menos f de A0? Pues va a ser un número menor que 0. Y entonces esto no va a ocurrir en el caso 2. Lo que sí va a ocurrir es esto. Ahora evalúas en 1 y terminas concluyendo que f de B1 menos f de A1 es menor que 0. O sea, solo en esas dos partes cambia la prueba del caso 1 y el caso 2. Esos son los únicos cambios que va a haber. ¿Sí me entienden? Pero ustedes háganlo como un ejercicio. ¿Va? El caso 2. Entonces, ¿qué se concluye? Pues que si la F es inyectiva y por supuesto continua, está la hipótesis de la continuidad, entonces la F es estrictamente monótona. Inyectiva y continua en J. Entonces F debe ser estrictamente monótona. Ahí está la prueba. ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguro? Maestro dijo que el caso 2 es análogo, ¿no? El caso 2 es análogo prácticamente. Solo, como les dije, cambia en dos partes. En dos pedacitos cambia la prueba. ¿En En el cuáles? caso 2, aquí te pone un menor estricto. O sea, en vez de aquí ser un mayor, es un menor. Y cambia este símbolo de desigualdad. En vez de ser 0 menor a h de 1, va a ser 0 mayor a h de 1. Son las únicas partes donde cambia la prueba. En vez de concluir que la F es estrictamente creciente, concluyes que la F es estrictamente decreciente. Y ya. O sea, Pero cambian las desigualdades, ¿no? El una que orden otra desigualdad, hasta aquí cambian las desigualdades, hasta esta parte. Antes no, antes todo viene a ser igualito. Esta afirmación es la misma, esta H se construye igual, la phi, la psi se construyen igual, solo aquí cambia la desigualdad. Esta cambia por un menor de esta forma y aquí. Y en vez de concluir que la F es estrictamente creciente, se concluye que la F es estrictamente decreciente. Y ya, solo en esas partes cambia la prueba. ¿Vale? Y ya. Bueno, pues ahí está la prueba, bastante complicada, efectivamente. Es una prueba muy, muy difícil. Porque es muy algebraica y no hay tanto análisis geométrico que hacer. ¿Va? Pues bueno, ahí está la prueba. ¿Qué es lo que dicen? Que si tienes continuidad, las funciones inyectivas son precisamente las funciones estrictamente monótonas. Eso es lo que dice este teorema. ¿Vale? Bueno, son 12:15 y creo que vale la pena ahorita tener un descanso porque ahorita ya vamos a pasar al teorema principal, aunque fíjense que este teorema, el teorema de la función inversa para funciones derivables, es una prueba muy, muy sencilla comparada con esta. Esta sí es bastante potente, ¿ok? Bueno, vamos a un descanso, regresamos a las 12:25 y continuamos, ¿vale? Voy a pausar esto. Pues continuamos. Nos faltan dos teoremas. Uno de ellos lo van a ver con David o con Cristian, y el otro que es el teorema de la función inversa para funciones derivables, ese sí lo vamos a mostrar en este momento. Así que comencemos. Bueno, continuemos.
hay un teorema de la función inversa para funciones continuas. Lo que nos dice es bajo qué condiciones la inversa de una función continua es una función continua. Entonces va el teorema, vamos a enunciarlo, vamos a explicarlo y la prueba la van a ver ya sea con David o con Cristian. Tengo que pensar quién la va a ver. Y lo que sí vamos a hacer nosotros es demostrar el teorema de la función inversa para funciones derivables. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Teorema de la función inversa para funciones continuas. ¿Qué es lo que dice? Pues vamos a tomar un conjunto J, subconjunto de R, un intervalo. Sea F una función que va de J, subconjunto de R en R, una función continua en J. Si F es inyectiva, entonces F a la menos 1, que va de la imagen de F hacia J, perdón, aquí me equivoqué. No, está bien. Si F es inyectiva, perdón, entonces F a la menos 1, que va de la imagen de phi, de F, hacia J, esta función va a ser continua. ¿Ok? Si estás en un intervalo, tienes una función F que está definida en un intervalo de cualquier tipo, intervalo cerrado, abierto, semiabierto, semicerrado, rayo que va hacia infinito, rayo que va hacia menos infinito, toda la recta real. Si es un intervalo, ahí está definida tu función, es continua en ese intervalo y es inyectiva, y ya sabemos que ser inyectiva para las continuas es o ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Bajo esas condiciones, la inversa también va a ser una función continua. ¿Ja? Si la f es continua, la f a la menos 1, que aquí está su reflejado, que es la gráfica de f a la menos 1, también va a ser una función continua. ¿Ok? Así de simple, eso es lo que dice. ¿Es fundamental la hipótesis de que J sea un intervalo? Sí, es importante esa hipótesis. Si J no es un intervalo, no tiene por qué la inversa ser continua. Eso lo van a ver con David o Cristian. Ajá. La continuidad obviamente es fundamental. Si F no es continua, ni de chiste la inversa tiene por qué ser continua. Entonces, hipótesis fundamentales, que J sea un intervalo y que la F sea continua. Si quitamos la hipótesis de que J es un intervalo, que la continuidad de F, la inversa no tiene por qué ser una función continua. ¿Ok? Entonces, su prueba se hace mediante un razonamiento del tipo epsilon delta. No lo vamos a hacer ahorita. Esta prueba se las voy a dejar o a David o a Cristian. Yo creo que a Cristian, no, perdón, yo creo que a David, porque Cristian ya le di bastante material para el viernes. Mejor a David le dejo este tema, esta prueba, y ya, ¿vale? Entonces, ¿se entiende el teorema? ¿Se entiende lo que dice? ¿Sí? ¿Seguros? Este teorema lo vamos a ocupar ahorita. Va a ser importante este teorema, lo vamos a ocupar para demostrar el teorema de la función inversa, pero para funciones derivables. Ajá. Vamos a preguntarnos bajo qué condiciones la inversa es de una función derivable, resulta ser una función derivable. ¿Ok? Bueno, bajo. Y pasamos al teorema principal de la clase de hoy. Alguien me dice, o alguien me escribió, prof, dice inyectiva en vez de biyectiva. Porque aquí está bien, ¿no? Que diga inyectiva, ya te entendí. Está bien que sea inyectiva porque recuerda, si tienes una inyectiva, siempre la puedes volver en una biyectiva, ¿no? O sea, tienes una inyectiva, tú a F la puedes volver una biyectiva restringiendo el codominio. Se vuelve biyectiva. Tú empiezas con una inyectiva. Si dices, falta la suproyectividad, pues no hay mucho problema. Simplemente restringe el codominio a la imagen y obtienes una biyectiva y entonces puedes hablar de la inversa. Pero la inversa ¿de dónde a dónde? No del codominio original. Va de la imagen hacia acá, hacia el conjunto A. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Sí, recuerden que si no tenemos inyectividad, ¿qué es lo que puede hacer uno para tener una función biyectiva? Restringir el codominio. Restringen el codominio a la imagen y ya tienes una biyectiva. Ya tienes una sobre.
Entonces, sobre inyectiva implica es biyectiva, tienes inversa y ya, se acabó. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Si está bien, si respondí tu duda, se restringe el codominio. ¿Ah? Vale. Ok, entonces, ahí está el teorema, lo vamos a utilizar bajo y pasamos al teorema principal de la clase de hoy, el teorema de la función inversa para funciones derivables. ¿Qué es lo que dice este teorema? Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues vamos a considerar un conjunto J, subconjunto de R, un intervalo. J es un intervalo. Tenemos una función f que va de J, subconjunto de R en R, una función. ¿Sí? Es una funcioncita cuyo dominio es J, va de R en R, sea X0 un punto interior en J. Que X0 sea punto interior en J es porque la derivada la definimos sobre puntos interiores, ¿verdad? Bueno, entonces X es un punto interior de J. Vamos a suponer que la F es continua e inyectiva en J. Fíjate que con esas dos hipótesis, continua, inyectiva, y que estamos en un intervalo J, ya estamos en las hipótesis del teorema anterior. ¿Qué cumple la F? F es continua en un intervalo J y hay inyectividad. ¿Ok? Eso lo digo porque ahorita en la prueba vamos a ocupar el teorema de la función inversa para continuas. ¿Ok? En la prueba del teorema de la función inversa para funciones derivables, vamos a ocupar el teorema de la función inversa para funciones continuas. ¿Ok? Entonces, si f es derivable en x0, vamos a seguir leyendo. Si f es derivable en x0 y la derivada en el punto x0 es distinta de 0, entonces bajo esas condiciones, la inversa va a ser derivable en el punto y0, y ahorita les digo quién es y0, y la derivada de f a la menos 1 en el punto y0 está dada por la siguiente fórmula. Eso está muy padre porque, mira, aparte de que nos dice que la inversa es derivable, nos está dando una fórmula para calcular la derivada de la inversa. No nos está diciendo cómo calcular la inversa. Calcular la inversa, como les comenté la clase pasada, puede ser muy complicado, calcular la inversa. Pero calcular la derivada de la inversa, sí se puede, es factible. ¿Por qué? Porque tenemos esta fórmula. Para calcular la derivada de la inversa, lo que hay que hacer es 1 entre la derivada de f evaluada en f a la menos 1 de y0. ¿Quién es y0? Aquí hablé de un y0, aquí hablé de un y0 y un y0. ¿Quién es y0? Y0 es f de x0. Ese va a ser y0. Y0 es f de x0. ¿Ok? Entonces, este teorema lo que nos está diciendo es, nos está dando las condiciones bajo las cuales la inversa también resulta ser una función derivable. ¿Qué necesitamos? Continuidad de inyectividad en todo el intervalo J. Derivabilidad en el punto x0, pero no solo eso, la derivada debe de ser distinta de 0. Ajá. Bajo esas condiciones, la inversa es derivable en y0, que como ya dije, y0 es f de x0, y la derivada de la inversa en el punto y0 es 1 entre f', evalúa en f a la menos 1 de y0. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? ¿El enunciado está bien? Ahorita lo que sigue es una interpretación geométrica. Ya, maestro, tengo dudas. A ver, dime, ¿qué pasó? Pero para encontrar la derivada de una función inversa, ¿no necesitamos la función inversa? Es que justo eso es lo que está diciendo el teorema, que no hace falta conocer a la función inversa. Todo que la derivada de la inversa la estamos dejando en términos de la derivada de f. Eso es lo que dice este teorema y es lo padre de este resultado. Que no tienes que tener de manera explícita a la función f a la menos 1. No hay la necesidad de tener la regla de correspondencia de esta función. No importa, podemos no conocerla. Simplemente desde conocer bien a la f y su derivada para calcular la derivada de la inversa. Eso es lo que dice este teorema y es lo padre de este teorema. A lo mejor no sabes calcular la inversa, pero sí sí puedes calcular la derivada de la inversa. Pero es que la función inversa, o sea, f' está evaluada
en f inversa. Entonces sí deberíamos conocer la función de f inversa para evaluarla, ¿no? No, porque en el fondo, sí, eso que acabas de decir es una muy, muy buena observación, ¿eh? De hecho, sí, o sea, esa es una muy, muy buena observación, pero fíjate que en el fondo, f a la menos 1 de y0 es un punto bien, bien conocido. Fíjate, ¿cuánto vale f a la menos 1 de y0? ¿Quién es y0? Un Es f de punto. x0, ¿no? Ah, ujú. F a la menos f compuesta con f a la menos 1 es, evaluar en x0 es x0. Entonces, realmente, esto es 1 entre f' de x0. Y ya. Oh, mi hijo. Vale. Es x0, pero no es y0. ¿Y qué es x0? El valor de eso. Ay, ¿cómo decirlo? Oh, x0 es el punto interior que nos tomamos en J. vale. Es el punto donde la f es derivable. F es derivable en x0 y su derivada en x0 es distinto de 0. Y0 es la imagen de x0 bajo f. Oh, mi hijo, está bien. ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ok, va. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver el ¿Cómo chat. podremos encontrar x0 entonces, maestro? Así como con un ejemplo. El punto x0 no se encuentra, el punto x0 se propone. El Vale. punto x0 es un punto que tú debes de proponer. O sea, tú Está quieres, por bien. ejemplo, tú tienes, no sé, la x al cubo, por ejemplo. Te tomas el punto x0 igual a 3. ¿X al cubo satisface las hipótesis del teorema? Sí. ¿Es continua? ¿Es inyectiva en todo un intervalo? Sí, de hecho es continua e inyectiva en todo R. ¿La x cúbica es derivable en x0 igual a 3? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto vale la derivada de x cúbica en el punto x0? Vale 3 veces x al cuadrado evaluada en 3. Es simplemente 3 por 9, 27. Sí, ¿verdad? Ahí está. 27 es distinto de 0. Perfecto, sí es distinto de 0. ¿Qué se concluye? Que la derivada de la x cúbica es derivable y que la derivada está dada por 1 entre f', ¿conoces f'? Sí, evaluada en el punto x0 que era 3. Esta es la derivada de la inversa. Ese valorcito es la derivada de la inversa y necesité calcular la inversa. No, que la conocemos, ¿no? Es la raíz cúbica de x, efectivamente. Pero en ningún momento yo tuve que hablar de la raíz cúbica de x. Ajá. Así sería un ejemplo. Muy rápido. Mañana vamos a hacer un montón de ejemplos de este tipo. Vamos a calcular ahí arco seno, arco coseno, arco tangente, arco secante, arco cosecante, las raíces enésimas, si alcanza el tiempo hoy, lo checamos. Entonces, ¿de qué vamos a hacer ejemplos? Vamos a hacer ejemplos de cómo se aplica este teorema, ¿vale? Bueno, vamos a la interpretación geométrica de este resultado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre que la derivada de la inversa es 1 entre la derivada de 1 entre la derivada de f evaluada en el punto x0? ¿Por qué pasa eso? Por lo siguiente, vamos a hacer este análisis geométrico. Fíjense, tenemos a la recta identidad, respecto a la cual se refleja, ¿no? Hacemos la reflexión respecto a ella. Supongamos que tenemos esta recta L, que pasa por los puntos x1, y1 y x2, y2. ¿Cuál es la pendiente de esta recta L? ¿Cuál es su pendiente? La pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, reflejamos este punto y este otro punto y ¿qué obtenemos? Al reflejar el punto x1, y1, obtenemos este punto y1, x1. Al reflejar este punto x2, y2, obtenemos este punto y2, x2. Y eso lo hacemos para cada punto de la recta. Obtenemos esta recta L'.
que pasa por este punto, el y1, x1, y por el punto y2, x2. Pregunta, ¿cuánto vale la pendiente de la recta L'? Pues otra vez tomamos diferencia de ordenadas menos diferencia de abscisas. Ahora las ordenadas son x2, x1, hacemos su diferencia, y las abscisas son y2, y1. Hacemos la diferencia y las abscisas. Pero este cociente lo podemos ver como 1 entre y2 menos y1 entre x2 menos x1, y ese es 1 entre la pendiente de la recta original. Entonces, ¿qué le pasó a la pendiente? Pues la pendiente, tienes tu recta original con pendiente m, la pendiente de la recta reflejada es 1 entre m. ¿Eso está relacionado con que aquí nos salga 1 entre la derivada? Por supuesto que sí. Si seguimos con el análisis geométrico, bajo. Bueno, la conclusión es esta. Si L tiene pendiente ML, entonces L' tiene pendiente 1 entre ML. ¿Eso sí se entendió? ¿Sí está bien eso? ¿Sí? Bueno, bajo. Y ahora, vamos ya a analizarlo con una gráfica. Tenemos a la gráfica de F. Aquí está. Tenemos este punto x0, f de x0. Supongamos que en este punto x0 podemos hablar de derivabilidad. Entonces aquí tenemos a la recta tangente. Ajá. ¿Esa recta qué pendiente tiene? Tiene pendiente f' de x0. Reflejamos la gráfica de f. Obtenemos la gráfica de f a la menos 1. En este punto, el punto reflejado de x0, f de x0, que es este, ¿ahí va a haber una recta tangente? Pues geométrica, intuitivamente sí, ¿no? Porque si estás reflejando esta gráfica y en este punto hay recta tangente, pues la figura en sí es la misma, solo está reflejada. Ajá. Y si aquí hay recta tangente, pues en este punto reflejado también hay recta tangente. Según el análisis geométrico que hicimos aquí arriba, si esta tiene pendiente m, la reflejada tiene pendiente 1 entre m. La recta tangente tiene pendiente f' de x0. ¿Qué pendiente va a tener la gráfica en este punto? La recta tangente en este punto. 1 entre f' de x0. Y eso fue lo que nosotros obtuvimos, porque 1 entre f' de x0, como ya les dije, es 1 entre f' de f a la menos 1 de y0, pensando que y0 es f de x0. Y ahí está la interpretación geométrica del por qué se da esta fórmula. ¿Por qué de esta fórmula? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, bajamos y pasamos a la demostración ya de este teorema. Y va la prueba. Maestro, sube un tantito a la otra a la segunda gráfica. Esa. Ahí está, sí. Ya está. Gracias. Ok, perfecto. Ahora sí, pasamos a la demostración. Hay truquitos, por supuesto que hay truquitos algebraicos, ya hasta la interpretación geométrica, se entiende, es bastante geométrica este teorema, pude ilustrarlo con dibujos, y ahora lo que viene es la demostración, que sí hay trucos algebraicos, pero no está tan pesada como la prueba anterior. Déjenme ver, alguien me pregunta, profe, ¿se puede que una f continua sea inyectiva? ¿Se puede que una f continua sea inyectiva? Sí puede haber continuas inyectivas. Por ejemplo, la x cúbica es continua y es inyectiva. La x quinta es continua e inyectiva. La función seno restringida al intervalo menos pi medios, pi medios, es continua e inyectiva. Entonces, hay un montón de funciones que son continuas o inyectivas. ¿Sí te referías a eso o querías decirme otra cosa? No sé. Vale. Perfecto. Entonces, pasamos a la demostración. Para ello, vamos a construirnos una función auxiliar. Así tiene que ser esto. Entonces, vamos a definir esta función h. Recuerden nuestro objetivo. Eso sí, hay que tener claro el objetivo. El objetivo es demostrar que f a la menos 1 es derivable en y0 y que la derivada de la inversa es igual a esto. Entonces, dos cositas. Derivabilidad de la inversa en y0 igual a f de x0 y que se cumpla esta fórmula.
Esas son las dos cosas que tenemos que probar. Entonces, todo lo que vamos a hacer, todas las construcciones que hagamos, son para demostrar esas dos cosas. ¿Va? Va a la prueba. Vamos a definir esta función h. Ahí no tendría que decir sea, más bien es definimos. Que me lo arreglo. Ahí está. Definimos. Ahí está. Definimos esta función h. ¿Cuál es su dominio? Su dominio es J, subconjunto de R en R. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es su regla de correspondencia? La siguiente. A cada punto X lo vamos a mandar a 1 entre f de X menos f de X0 entre X menos X0 si X es distinto de X0. Y lo mandamos a 1 entre f' de X0 si X es igual a X0. Esa es la función. A lo mejor algunos de ustedes pueden pensar, ¿y qué tal si se nos anula este cociente? Bueno, voy a argumentar el por qué nunca se va a anular. Digo, ¿por qué no se anula? Ajá, ¿por qué no se anula este número? ¿Por qué no es 0? Uno podría pensar que a lo mejor es 0. No va a ser 0 y lo voy a argumentar. Porque si esto fuera 0, esto no estaría bien definido, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué eso no es 0? Sabemos que la f es inyectiva, ¿verdad? Entonces, f de x menos f de x0 entre x menos x0 debe ser distinto de 0. Simplemente fíjate en esta resta. F de x no puede ser igual a f de x0. Porque estamos suponiendo que x es distinto de x0. Recuerden que la f es inyectiva. Entonces, puntos distintos tienen imágenes distintas. Y si f de x es distinto de f de x0, f de x menos f de x0 va a ser distinto de 0. X es distinto de x0. Entonces x menos x0 es distinto de 0. Si yo divido, me sigue dando un número distinto de 0. O sea, este cociente es un hecho que nunca se va a anular, siempre y cuando x sea distinto de x0. ¿Y eso qué muestra? Pues que este número está bien definido para todas las x's en j que sean distintas de x0. Perfecto, está bien definida. Por lo cual, bueno ya, la función h entonces está bien definida. En todos los puntos x distinto de x0, vale esto. ¿Ese número está bien definido? Sí. Si x es igual a x0, le damos este valor. ¿Ese número está bien definido? Sí, porque por hipótesis, f' de x0 es distinto de 0. ¿Ok? Es una de las hipótesis del teorema. Bajo. Aquí, ahí. Por otra parte, nota lo siguiente. Vamos a hacer una toma de límite. El límite cuando x tiende a x0 de h de x, eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿verdad? El límite se mete tanto en numerador como en denominador. En el numerador vale la constante 1. Entonces aquí no le va a afectar en nada el límite. Donde le va a afectar es en el denominador. Va a ser límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Pero ¿cuánto vale ese límite? Es la derivada de f en el punto x0. Entonces esto es 1 entre f' de x0, que por definición de h es h de x0. Entonces, ¿qué hemos mostrado? Que el límite cuando x tiende a x0 de h de x es h de x0. Vean el principio y el final de esta cadena de igualdades. Eso es lo que probamos. ¿Y esto qué muestra? Esto muestra que nuestra función h es continua en x0. Ajá. Entonces, esta función auxiliar es continua en el punto x0. Primera parte. Segunda parte, las hipótesis. Por hipótesis, la f es continua e inyectiva en j. ¿Qué podemos hacer con esas hipótesis? Pues aplicamos el teorema anterior. Aplicando el teorema de la función inversa para funciones continuas, se deduce que f a la menos 1, que va de la imagen de f a j, es una función continua en la imagen de f. O sea, en cada punto de la imagen de f, la función f a la menos 1 es continua. En particular, f a la menos 1 va a ser continua en y0, que recuerda que se definió como f de x0. Entonces, lo que tenemos hasta este punto es lo siguiente. Vamos a ver este diagramita. El diagramita nos dice todo lo que tenemos.
La f a la menos 1 es una función continua que va de la imagen de f a j. Consecuencia del teorema de la función inversa para funciones continuas. La h ya vimos que es continua en el punto x0. Ajá. Entonces, fíjate que la composición, por el diagramita nos está diciendo que esta composición está bien definida, ¿verdad? Porque la f a la menos 1 va de la imagen de f a j y la h va de j a r. Entonces yo puedo componerlas. Esta composición está bien definida. Y vamos a hacer lo siguiente. Usando que la composición de continuas es continua, se sigue que f a la menos 1 compuesta con h es continua en el punto y0. Empezamos aquí en y0. Sabemos que ahí es continua f a la menos 1. Cuando le aplicamos a y0 f a la menos 1, nos da el punto x0. Y la h es continua en x0 y eso nos arroja h de x0. Entonces, ¿hay continuidad en y0 para f a la menos 1? Sí. ¿Hay continuidad en x0 para la función h? También. Compongo esas dos funciones, nos da una continua en el punto y0. ¿Sí está bien eso? Bueno, si hay dudas me dicen. Entonces, esta composición es continua en y0. ¿Y luego qué? Pues vamos a hacer toma de límite. El límite cuando y tiende y0 de f a la menos 1 compuesta con h en y, ¿a qué debe ser igual? Por la continuidad, esto debe ser igual a f a la menos 1 compuesta con h evaluada en y0. Ajá. Pero ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Pues evaluamos, ¿no? Y0 es f de x0. Entonces sustituimos. ¿Y qué nos termina quedando? H evalúa en f a la menos 1, evalúa en f de x0. F con f a la menos 1 se cancelan y nos queda h de x0, que nosotros sabemos que h cuánto vale en el punto x0. Aquí está el valor. En el caso en que x es igual a x0, la h vale 1 entre f' de x0. Entonces, esto vale 1 entre f' de x0. Conclusión. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y tenemos que este límite, el límite cuando y tiende a y0 de f a la menos 1 compuesta con h, cuando y tiende a y0 es 1 entre f' de x0. Ya esa igualdad llamémosle asterisco. ¿Ok? Por un lado tenemos eso. Por otro lado, fíjense en el siguiente argumento. El límite cuando y tiende a y0 de f a la menos 1 compuesta con h igual a y, ¿eso a qué es igual? Esto es igual. ¿Cuánto vale esta función? Vamos a calcularla aquí. Esto es lo mismo que h evaluado en f a la menos 1 de y. F a la menos 1 de y es distinto de x0 siempre y cuando y sea distinto de y0. Ajá. Y como es siempre f a la menos 1 de y va a ser distinto de x0 si y es distinto de y0, consecuencia de que la f es inyectiva. Y sabemos que cuando evalúas a la h en un punto distinto de x0, ¿cuánto vale la h? Cuando tú evalúas a la h en un punto distinto de x0, la h vale esto. Entonces, ¿cuánto vale h evaluada en f a la menos 1 de y? Si estamos suponiendo que f a la menos 1 de y es distinto de x0. ¿Cuánto vale? Pues va a ser 1 entre f de f a la menos 1 de y menos f de f a la menos 1 de y0 entre f a la menos 1 de y menos f a la menos 1 de y0. Esto es lo que nos va a quedar a la hora de evaluar en f a la menos 1 de y. Bajo, eso lo tengo escrito aquí abajito. Aquí está. Esto es esto de aquí, simplemente que lo estoy evaluando. Eso es lo que estoy haciendo. Ajá. Ahora, f con f a la menos 1, ¿qué va a pasar? Se cancelan. Entonces aquí se me va a cancelar f compuesta con f a la menos 1. Se me cancela f con f a la menos 1. ¿Y qué nos termina quedando? El límite cuando y tiende a y0 de 1 entre y menos y0 entre f a la menos 1 de y menos f a la menos 1 de y0. Pero eso lo podemos ver como el límite cuando y tiende a y0 de f a la menos 1 de y
menos f a la menos 1 de y0 entre y menos y0. ¿Y ese límite quién es? Es la derivada de f en la derivada de f a la menos 1 en y0. Y entonces tenemos esta igualdad. Este límite, que es este de aquí, es igual a esta derivada, que es esta de acá. ¿Ok? ¿Y luego qué? Pues fíjate que en estas dos igualdades tienes algo en común, que es este término, este límite. ¿Qué podemos concluir? Pues que juntando asterisco y juntando gato, que es esta igualdad y esta otra igualdad, se tiene que la derivada de f a la menos 1 en y0 a qué es igual. La derivada de f a la menos 1 en y0 es este límite, pero este límite es igual a este cociente. Entonces la derivada de f a la menos 1 en y0 es 1 entre f' de x0, pero aquí recuerda que y0 se definió como f de x0. Ajá. Entonces, f a la menos 1 de y0 es simplemente f a la menos 1 de f de x0, que es x0. Entonces, si aquí pongo x0 o pongo f a la menos 1 de y0, son el mismo valor. ¿Ah? ¿Qué concluyo? Pues que la derivada de f a la menos 1 en y0 existe y vale 1 entre f' de f a la menos 1 en y0. Conclusión, pues f a la menos 1 es derivable en y0 igual a f de x0 y su derivada de la inversa es 1 entre f' de f a la menos 1 en y0. Y ahí se acaba la prueba. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Puede volver a calcular lo de f a la menos 1 compuesta con h? Ah, claro que sí. Mira, fíjate. Checa, checa. Vamos a hacerlo acá arriba, ¿va? Que es donde está la regla de correspondencia de la h. Fíjense. Yo hago h con f a la menos 1 de y. ¿Ok? Vamos a pensar que este y es distinto de y0. ¿Ok? Porque esto nos garantiza que f a la menos 1 de y es distinto de f a la menos 1 de y0. ¿Quién es f a la menos 1 de y0? Es x0, ¿verdad? Entonces, fíjate, f a la menos 1 de y es distinto a x0. ¿Qué pasa cuando tomas un punto del dominio de la h? Ajá. ¿Qué pasa cuando tomas un punto del dominio de la h que es distinto de x0? ¿Cuánto vale la h? Vale esto. Ajá. Tomas tu punto del dominio y evalúas. ¿Sí? O sea, tomas h de x, ¿no? Bueno, en vez de x, ahora estamos evaluando en f a la menos 1 de y. ¿Cuánto va a valer h de f a la menos 1 de y? Va a valer 1 entre f, y en vez de poner x pongo f a la menos 1 de y, porque estoy evaluando en f a la menos 1 de y a la h. Después pongo f de f a la menos 1 de y0 entre f a la menos 1 de y menos f a la menos 1 de y0. Y a lo mejor tú podrías, a lo mejor algunos dicen, ¿y por qué cambias a la x0 por f a la menos 1 de y0? Porque quiero que se parezca al cociente diferencial de f a la menos 1. Recuerda que x0 y f se borra. Recuerda que x0 y f a la menos 1 de y0 son iguales. Ajá. Entonces, si aquí en x0 pongo f a la menos 1 de y0, estoy hablando de lo mismo, del mismo valor. Si aquí en x0, en vez de poner x0, pongo, bueno, en vez de poner f de x0, pongo f, evalúa en f a la menos 1 de y0, sigo evaluando en el mismo punto. Consecuencia de que x0 es igual a f a la menos 1 de y0. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que hice fue evaluar a la h en f a la menos 1 de y. Eso es lo que hicimos. Y de ahí, esto se transforma en esto. De aquí. Como es un límite, sí tiene sentido decir que y sea distinto de y0. Recuerden que en un límite no nos interesa lo que pasa en el punto y0, sino lo que pasa alrededor del punto y0. En y0 puede valer lo que quieras. Ajá, puede valer el valor de la función puede valer 1.000.000.
y el límite a lo mejor es 1. Ajá. Entonces tiene sentido decir, a ver qué pasa cuando y es distinto de y0. Bueno, cuando y es distinto de y0, f a la menos 1 de y es distinto de x0. Y por la regla de correspondencia de la h, nos termina quedando esto de aquí. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o sigue habiendo dudas? Tú dime. O más bien todos díganme, ¿está bien? Sí, está bien. Vale. Y pues ahí está. Vale, vale. No, que está bien. Ah, ok, gracias. Entonces, bien. Una duda en cuando combinó lo del asterisco con lo del gato. Ah, ok. Mira, fíjate. O sea, ¿no sabes cómo concluyo esta parte? Esa es como la duda de cómo concluimos esto. Sí, Mira, fíjate. Este límite y este límite son el mismo, ¿no? Es que marqué. Entonces estas dos cosas son iguales. Ajá. Y entonces ahí se nos genera una cadenita de igualdades. Porque la derivada de f a la menos 1 en y0 es este límite, pero ¿qué es este límite de aquí arriba? Y eso es igual a 1 entre f' de x0. Nos fijamos en el principio, deja que se borre todo, en el principio y en el final de esa cadena de igualdades, y tenemos entonces que esas dos cosas que están marcadas ahorita en un círculo son iguales, es justo lo que puse aquí. Y luego, ¿por qué esto es igual a esto de acá? Porque recuerda que f a la menos 1 de y0 es igual a x0. Esa igualdad, ¿por qué pasa? Porque recuerda que y0 es f de x0. Entonces, f a la menos 1 de y0 es f a la menos 1 de f de x0. Se nos cancela f a la menos 1 con f y nos queda x0. Entonces, poner este número o este otro número es igual. Estamos hablando del mismo valor. ¿Sí? sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Y ya con eso concluimos, ¿qué cosa? Pues que la inversa es derivable en el punto y0, que es f de x0, y su derivada de la inversa es 1 entre f' de f a la menos 1 en y0. ¿Cómo lo ven? ¿Sigue habiendo dudas? Ustedes díganme, ¿eh? ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos esto. ¿Qué nos falta? Pues aplicar aplicaciones de este teorema, que es lo que puse aquí, aplicaciones del teorema de la función inversa para funciones derivables. Aprender a aplicar este teorema, ¿ok? Entonces, vamos a ver a la raíz enésima, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, ejercicios como el que viene en la guía, y pues ya, eso es lo que tenemos que hacer en la clase de mañana, y con eso daríamos por concluido el tema del teorema de la función inversa para funciones derivables y para funciones continuas. El teorema de la función inversa para funciones continuas lo van a probar con David, perdón, este sábado, y con eso quedaría todo concluido. ¿Ah? Bueno, vale, pues entonces nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos.